Para ti, un saludo también para todos los que se conectan a Latina Noticias Mediodía. Luego de 5 meses y 24 días termina la era del premier Aníbal Torres con la confirmación esta madrugada, pocos minutos después de las 6 de la mañana, hace pública Aníbal Torres la carta que le escribe al presidente donde oficializa su salida del cargo, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo está buscando un poco de oxígeno a partir de esta salida para poder encarar su segundo año el segundo año del presidente Castillo en el poder, ¿no? Es una salida, Fátima, importante. Te decía que Aníbal Torres, y vamos a repasar todas las frases, cuál fue el paso de Aníbal Torres por el gobierno de Pedro Castillo y también el detalle de la carta, porque hemos escuchado algunas reacciones desde el Congreso, pero vamos a ir comentando poco a poco esto que marca la tendencia y es la noticia del día, ¿no? Yo había dicho que íbamos camino al sexto premier, vamos al quinto, ¿no? Recién, sí, correcto, sí, está bien la corrección. El nuevo jefe de gabinete o la nueva jefa de gabinete que se ha designado por el presidente Castillo sería el quinto, ¿no? Y te digo que es un momento importante, un momento bisagra, porque el gobierno está encarando su segundo año y se marca un inicio. Ya teníamos el rumor, el trascendido, se escuchaba fuerte en Palacio la posibilidad de un cambio de premier, pero hay que dejar algo en claro también. El congresista Diego Bazán dice, están saltando del barco los ministros. Me parece que quizá la lectura no es o no termina siendo la correcta, porque esta salida del premier Aníbal Torres se da en buenos términos. Es una salida amistosa, por decir, claro, le dice amigo presidente, y vamos a ver precisamente cómo fue la carta o cómo está redactada la carta de Aníbal Torres para el presidente de la República. Mira esto, porque nos permite entender un poco la naturaleza de este cambio importante. Se acaba la era de Aníbal Torres en el gobierno de Pedro Castillo y dice, primero, por razones personales, pongo el cargo a disposición. Allí, Fátima, tenemos que recordar lo que te comentaba la semana pasada. Aníbal Torres estaba cansado físicamente. Ser premier, ser jefe de gabinete es una tarea física extenuante. Y aquí lo que quiero comentar, digamos, es que el señor Torres tiene una edad. Y seguir con esa rutina tremenda de viajes al interior del país realmente complicó el tema para el propio Torres. Desde la familia incluso se podía entender que le pedían que ya después de un año cierre el ciclo en la PCM. Entonces tenemos allí una realidad, un hecho concreto, ¿no? Porque además él ha estado desde antes como ministro de Justicia. Claro, entonces, ha acompañado todo el año, todo el primer año. No solo ha sido el presidente del Consejo de Ministros, sino que así pues ha permanecido. Y siempre también de alguna forma defendiendo al presidente de la República más allá de la función solo de presidente. Ya en los últimos meses ha sido un poco más notoria. Por momentos decía hay que conciliar y por otros criticaba, lanzaba frases también altisonantes para los medios, para la oposición. Él y también se le sumaron algunos ministros. Sí, incluso te diría que no solo el año de gobierno, sino antes, en la etapa electoral, también. Aníbal Torres era asesor legal, asesor jurídico del Partido Perú Libre y dio batalla como abogado, digamos, de el presidente Castillo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si recordamos bien, fue Aníbal Torres con también el ministro de Economía, Franque, que fueron los últimos en juramentar. Bueno, el último fue Franque, si estoy recordando bien. Una juramentación accidentada, claro, aquella, después de que se inaugurara el gobierno de Pedro Castillo. Pero mira lo que escribe Aníbal Torres en su carta, porque hemos visto a la oposición leyendo aquí como un le quito la confianza al presidente, me voy, y más bien dice, me retiro del cargo después de haber servido con usted a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Aníbal Torres hizo de los consejos descentralizados un espacio casi sociológico donde él sostenía al gobierno. Y vamos a repasar todo esto que es lo que queda del paso de Aníbal Torres por el gobierno de Pedro Castillo. En unas segundas líneas, porque es una carta larga la que le manda Torres al presidente, le dice, me toca regresar a las aulas universitarias. Mostrando también o haciendo público lo que hacía antes Aníbal Torres. Fue decano de Derecho de San Marcos, un profesor universitario, un catedrático, que además en su estilo siempre estaba eso de
querer escuelear, ¿no? Desde la mayoría de edad, desde la adultez, digamos, desde la experiencia, querer escuelear, eso le trajo algunos problemas a Aníbal Torres. Pero mira esto, le deseo, señor presidente, amigo presidente, el mejor de los éxitos. Esto te muestra que es una salida totalmente planificada, que es una salida amistosa y que responde más bien a una necesidad o personal de Aníbal Torres de terminar su paso por el gobierno ahora. ¿Esto le gusta o no al presidente? Por supuesto que no. El presidente no está contento con la salida de Aníbal Torres porque le deja un fuerte vacío. O sea, se le cae, digamos, el número 2. Creo que es posible también, tengo la impresión que, y es bastante evidente, además hay un cambio radical en la forma de comunicar del presidente. Antes los tweets eran cada cierto tiempo, es cierto que no es la forma oficial o la mejor manera de comunicarse, pero ahora todos los días está enviando mensajes en los que suena un poco, digamos, pone en evidencia o intenta poner en evidencia, digamos, su autoridad. Y probablemente esto tenga que ver con cambios también en la forma de comunicarse a nivel del Consejo de Ministros, porque hay que decir, Aníbal Torres tenía un estilo, por más que él señalaba que no quería confrontar, terminaba siendo confrontacional y podría ser allí un cambio después del primer año de la gestión. Quizá no quiso irse antes o no se tomó la decisión de que se vaya antes para no mostrar mayor debilidad de la que se puede ver en el Ejecutivo, pero esto lo digo porque además Aníbal Torres mencionó hace varios meses que su carta de denuncia se la había dejado en la mesa del presidente hace tiempo. Sí, es verdad que, diríamos, Aníbal Torres prefiere tener las fiestas patrias 28 de julio con un gabinete cohesionado y él presidiéndolo. Pero ya venía esta, digamos, opción de salida de Aníbal Torres del gabinete, sobre todo por el tema de la edad. Reitero, y por supuesto que esto al presidente le supone un proceso complejo para escoger a su nuevo premier con miras a empezar este segundo año. ¿Será hoy que se anuncia quién reemplaza? No tengo esa información, realmente creo que es algo que, si hay una tarea que el presidente ha tenido muy difícil en estos 12 meses de gobierno, ha sido la designación de funcionarios. Hay varios allí postulando, me parece, Santiago. Hay varias visitas, vamos a hablar de eso también, pero recordemos, Fátima, el paso del gobierno o el paso de Aníbal Torres por el gobierno de Pedro Castillo. Cosas buenas, cosas malas. Una primera situación, abogado del presidente. Este es el paso de Aníbal Torres por el gobierno de Pedro Castillo. Una persona que se acercó al presidente en el momento donde era un candidato, nadie miraba a Pedro Castillo como una posible opción para la presidencia de la República. Perú Libre ficha a Aníbal Torres como abogado. Aníbal Torres defiende al presidente frente a el pool de abogados que tenía Fuerza Popular. Reportábamos esos días de las apelaciones, de las impugnaciones. Bueno, Aníbal Torres dio una batalla fuerte. Fue necesario, digamos, Aníbal Torres para que el gobierno pueda salir libre de esa batalla judicial que le planteó Fuerza Popular.